La mediunidad de los santos. El espíritu de André Luis nos esclarece que los ojos y los oídos materiales son para la clarividencia y para la audición como las gafas para los ojos y el amplificador de sonidos para los oídos, simples aparatos de complementación. Toda percepción es mental. El médium es siempre alguien dotado de posibilidades neuropsíquicas especiales que le amplían el horizonte de los sentidos. El intercambio mediúnico ha acompañado al hombre desde la más remota antigüedad. A lo largo de la historia, los relatos sobre Abraham, Jacob y José en el Génesis, Moisés en el Éxodo, los profetas del Antiguo Testamento, la figura excelsa de Jesús de Nazaret y el equipo espiritual que lo acompañaba, tal como se narra en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles. Textos históricos sobre sacerdotes egipcios, sibilas griegas y romanas, chamanes, monjes de diversos cultos, monjas católicas, etc., que los identifican como medium, ha llegado hasta nosotros la descripción de sus experiencias místicas y mediúnicas. Entre los santos, las biografías autorizadas por la propia Iglesia Católica revelan innumerables casos de fenómenos mediunísticos. Del libro Mediunidad de los Santos, del escritor brasileño 15 de 1984, en el que se transcriben las palabras del sacerdote y maestro Lorenzo Tardi, biógrafo de Santa Clara de Montefalco. En la obra Vida de Santa Clara de Montefalco, publicada en 1881, dice: «Fue del agrado de Dios revelar a su muy estimada sierva el estado de las muchas almas traspasadas de esta a otra vida». Santa Clara de Montefalco. Comenta Clovis Tavares: Clara muchas veces tuvo conocimiento del estado espiritual de varias personas, incluso monjas y benefactores del convento que desencarnaban. Anunciaba sus visiones a las hermanas y les pedía las oraciones en favor de esas almas. Decir, por desconocimiento, comodidad o egoísmo, que nadie vuelve del más allá para contarlo, o que no se tiene noticias de los que partieron antes, sería como distorsionar un poco la realidad y restringirla. Eterno es el espíritu, y las innegables evidencias aumentan cada vez más. Algún día todos lo comprenderán. Además, el mundo espiritual no es un dormitorio. Allí existe franca actividad. Teresa de Jesús. Su vida, sus escritos, sus acciones siguen alumbrando conciencias, teólogos, estudiosos de la literatura, historiadores y gentes sencillas. Sus escritos, pese a haber sido revisados por la Inquisición, nos revelan unas condiciones excepcionales como medium de efectos físicos e intelectuales. En el libro de la vida, Teresa de Jesús nos relata sus experiencias místicas y su conocimiento de la comunicabilidad de los espíritus, según su grado de perfección moral. Teresa de Jesús tenía unas excepcionales cualidades como medium, psicografía, videncia, levitación. Sus raptos, arrobamientos y éxtasis, cuando estaba recogida en oración, se identifican con estados alterados de conciencia o trance. Teresa ve espíritus elevados que por su formación religiosa identifica con Jesús, María, José, los santos, ángeles, y también ve espíritus inferiores con formas de animales y otros a los que denomina demonios. Las levitaciones de Teresa, a los que ella llamaba arrobamiento o suspensión, eran conocidas por las monjas y algunos allegados, quienes quedaban impactados frente a estas manifestaciones. Supliqué mucho al Señor que no quisiese ya darme más mercedes que tuviesen muestras exteriores. Clarividente y clariaudiente, vio a Jesús y a los espíritus de Fray Pedro Alcántara, San Francisco de Asís y Antonio de Padua. Confesó que se podía ver sin los ojos del cuerpo. San Pedro de Alcántara, 1701-1800. Ámbito de fenómenos: levitación, fenómenos de efectos físicos, éxtasis, despliegue, bilocación y transfiguración. Extraordinario medium católico. Teresa Neumann, 1832. Protagonista de varios fenómenos psíquicos que siempre se repetían anualmente. En estos fenómenos encontramos la clarividencia, la levitación, la cegnoglosía, la clariaudiencia. Santa Brígida, psíquica, se comunicó con el espíritu de San Juan Evangelista, vio a Francisco de Asís
Llevó mensajes de los desencarnados a sus familiares. Don Bosco, 1815-1888. Habló con el espíritu de su amigo Luis Comoyo, hecho atestiguado por la Madre del Santo. Fue perseguido por espíritus malignos y vengativos, que no le dieron tregua. Tenía sueños, presentimientos y mediunidad curativa. Santa Margarida María Alacoque, 1647-1690. Desde niña vi y escuché los espíritus de Jesús y María. Fue reprendida por su espíritu protector cuando exageró las penitencias. Vio no solo espíritus luminosos, sino también espíritus infelices y dolientes. San Antonio de Padua, 1195-1232. Tuvo la fuerza para librarse de constantes acosos de espíritus inferiores. Era clarividente, tenía el don de la profecía, mediunidad de bilocación y curación. Curó a una niña de 4 años lisiada y atacada con epilepsia. Vicente de Paulo, 1581-1660. Vidente medium. Vio en detalle el desprendimiento y la ascensión del espíritu de Santa Juana de Chantal. Luego, celebrando la misa por los difuntos, tuvo una nueva visión, convenciéndose a sí mismo de que esa hermana estaba bendecida y no necesitaba oraciones. Santa Lucía, inmune a las llamas, medium clarividente y precognitiva. Tuvo visiones del espíritu de Santa Ágata y otras entidades espirituales quienes la ayudaron a hacer curaciones en Catania. San Martín de Porras, 1579-1639. Bilocación. Fue visto varias veces en lugares como México, Japón, China, África, Haití y hasta en Francia, aunque siempre trabajó desde el monasterio y nunca salió de Lima. Aparecía misteriosamente a los misioneros cuando atravesaban dificultades durante sus servicios en tierras lejanas, sin haber salido nunca de Lima. Estando dentro del convento, se dice que visitaba a los pacientes directamente en sus mismas camas y sus casas, para consolarlos o curarlos sin tener las llaves de sus casas, y la gente de Lima le preguntaba cómo podía atravesar las puertas cerradas, a lo que él gentilmente respondía: tengo mis métodos para entrar y salir. Una frase que siempre decía: yo te curo, Dios te salva. Clarividencia. Este don la mayoría de las veces iba de la mano con sus curaciones. A pesar de tener conocimiento de la medicina, era imposible creer que siempre supiera con precisión la medicina o el tratamiento que se usaría para curar una enfermedad. Era común verlo acercándose a una persona que estaba secretamente adolorida y comer para mejorar su salud. Incluso podía llegar con los medicamentos y materiales necesarios para atender a un necesitado sin que nadie se lo hubiera hecho conocer, ni se solicitara. Con el uso de la bilocación también se decía que prescribía lo que el paciente necesitaba para curarse. Después simplemente desaparecía. A veces con su sola presencia el paciente se recuperaba. También tenía un don extraordinario de comunicación con los animales que le hacían caso. Se dice que una vez logró que un perro, un gato y un ratón comieran del mismo plato sin atacarse entre sí. También habló con la población de roedores que habían invadido el monasterio y les dijo que les traería comida una vez al día si prometían quedarse afuera. Y a partir de ese momento, el monasterio no presentó más problemas de roedores. En otra ocasión, los novicios trajeron un par de toros al monasterio. Cuando empezaron a pelear, San Martín logró calmarlos, incluso logró que comieran juntos. Le pidió al toro más viejo que permitiera que el menor comiera primero, como era costumbre en la orden. Se dice que a Martín le sucedió un hecho significativo en su lecho de muerte. Fue atacado por el demonio. Mientras agonizaba, sus hermanos presenciaron esa lucha a través de la rigidez de su cuerpo, de apretar los dientes y los gestos del rostro que demostraban el sufrimiento y la lucha. Su biógrafo dijo que al final Martín vio a la Virgen, a Santa Catalina y a Santo Domingo, y que falleció con su rostro en paz. San José de Cupertino, 1606-1663, el santo volador. Es considerado por muchos como el patrón de los aviadores, porque es el santo de los vuelos en éxtasis por excelencia. Eran tan frecuentes y tan espectaculares sus vuelos en éxtasis que dejaba admirados a grandes y chicos, hombres y mujeres de toda condición social.
Tenía el don de detectar a las personas deshonestas por el hedor que sentía en sus personas. Según algunos autores, su primer vuelo tuvo lugar durante una procesión el 4 de octubre de 1630. Lanzó un grito y cayó en éxtasis. Poco a poco se fue elevando de la tierra sobre las cabezas de la gente hasta posarse en el púlpito de la iglesia. Permaneció allí un largo rato. En el año de 1636, celebrando una misa, comenzó a caer en éxtasis. Le hacía volver en sí. Todo esto le causó una gran tortura que se manifestó exteriormente al comenzar a temblar y tener una especie de convulsiones. En una misa en el convento de las monjas clarisas, un testigo manifestó: vi que estaba arrodillado en la tercera grada del altar y pronto lanzó un grito, al igual que en la catedral, y con los brazos abiertos, sin tocar nada, saltó hasta la última grada, donde quedó inmóvil, mientras las religiosas cantaban las letanías, y no hubiera vuelto en sí si el Padre Superior no le hubiera ordenado, por obediencia, que regresara. Todos quedamos admirados. Cierto día los religiosos lo vieron elevarse hasta una estatua de la Virgen que estaba a 3,5 metros de altura y darle un beso al niño Jesús. Luego rezó en el aire con intensa emoción. El más famoso de estos sucesos se dio cuando 10 obreros deseaban llevar una cruz pesada a una montaña alta, pero no lo lograban. Entonces Fray José se elevó por los aires con la cruz y la llevó hasta la cima del monte. El don de estar en 2 lugares al mismo tiempo se llama bilocación. Cuentan que cuando San José se encontraba en Asís, su madre estaba agonizando en el pueblo de Cupertino. Entonces se vio al fraile entrar con una gran cruz al cuarto de su mamá, quien después de verlo partió en paz a la casa del Padre. Las facultades mediúnicas de los santos fueron muchas y muy desarrolladas. Incluso algunos de ellos sufrieron tormentos de parte de lo que ellos llamaban el diablo o demonios. Narraremos a continuación algunas de las experiencias de aquellos que tuvieron que enfrentar por su facultad mediúnica a hermanos desencarnados muy inferiores moral y espiritualmente. Testimonios. San Antonio el Grande. Este santo vivió entre los siglos III y IV. Fue uno de los primeros monjes en retirarse al desierto para vivir entregado entre el ayuno. Conoce su historia gracias a su biógrafo San Anastasio. En una ocasión, cuando San Antonio tenía 35 años, decidió pasar la noche en una tumba abandonada. Allí, un grupo de demonios aparecieron y lo hirieron. El ataque fue tan brutal que las heridas que tenía le impidió levantarse del suelo. Al día siguiente, un amigo suyo lo encontró y lo llevó al doctor, al pueblo más cercano, para curarlo. Sin embargo, cuando el santo recuperó el sentido, le pidió a su amigo que lo llevara de nuevo a la tumba. Al dejarlo, San Antonio gritó: aquí estoy, yo, Antonio, no huiré de tus latigazos y ningún dolor ni tormento me separará del amor a Cristo. San Atanasio relata que los demonios regresaron y ocurrió lo siguiente. Resonó un estruendo semejante a un terremoto que sacudió todo el lugar. Los demonios salieron de las 4 paredes en formas monstruosas de bestias y reptiles, todos amenazando y gimiendo, listos para atacar. Aunque San Antonio jadeaba de dolor, se enfrentó a los demonios, diciendo: si vosotros tuvieseis algún poder, habría bastado que solo uno de vosotros viniera. Pero como Dios os hizo débiles, creéis aterrorizarme con su gran número, y la prueba de vuestra debilidad es que habéis tomado la forma de bestias brutas. Si sois capaces y si habéis recibido un poder en mi contra, atacadme de una vez. Pero si no sois capaces, ¿por qué me perturbáis en vano? Porque mi fe en Dios es mi refugio y la muralla que me pone a salvo de todos vosotros. De repente, el techo se abrió y una luz brillante iluminó la tumba. Los demonios desaparecieron y los dolores cesaron. Al darse cuenta de que Dios lo había salvado, Antonio oró: ¿dónde estabas? ¿Por qué no te apareciste desde el principio y me libraste de los dolores? Y Dios le respondió: Antonio, yo estaba allí, pero esperé para verte pelear. Como has perseverado en la lucha y no has caído, siempre estaré dispuesto a socorrerte. Luego de escuchar las palabras de su Señor, el monje se levantó y recibió tanta fuerza que sintió que tenía más poder en su cuerpo que antes.
Santo Padre Pío, estos demonios nunca dejan de golpearme. La gran y constante lucha en la vida del santo fue contra los enemigos de Dios y las almas, quienes trataron de capturar su alma. Desde su juventud, el Padre Pío tuvo visiones celestiales, pero también sufrió ataques infernales. El diablo se le aparecía en forma de un gato negro o como algún otro animal repugnante. Con estas apariencias intentaba llenarlo de terror. En otras ocasiones tomaba la forma de chicas jóvenes, desnudas y provocativas que realizaban danzas obscenas para atentar contra su castidad. Sin embargo, el Padre Pío sintió el peligro cuando Satanás trató de engañarlo fingiendo ser su padre espiritual, es Jesús, la Virgen o San Francisco. Esta última táctica cuando el diablo tomaba la forma de alguien bueno y santo. El Padre Pío se dio cuenta de que las visiones eran falsas. Notaba cierta timidez cuando la Virgen y el Señor se le aparecieron, seguida de una sensación de paz. Pero cuando el demonio disfrazado de una forma sagrada, él le provocaba un sentimiento de alegría y atracción. Pero cuando se fue, le dejaba un extraño remordimiento y tristeza. Satanás también lo hería físicamente. El sacerdote describió estos dolores en una carta a un hermano que era su confidente. Estos demonios nunca dejan de golpearme, incluso me hacen caerme de la cama, rasgan mis vestiduras para azotarme, pero ya no me asustan, porque Jesús me ama y Él siempre me levanta y me coloca de vuelta en mi cama. El Padre Pío es el testimonio de que si la persona está cerca de Dios, no tiene que temer a los demonios. Santa Gemma Galgani. Esta santa italiana fue una mística que tuvo experiencias espirituales maravillosas. En una carta dirigida a un sacerdote escribió: durante 2 días después de recibir la Santa Comunión, Jesús me ha dicho: hija mía, muy pronto el diablo desatará una guerra contra ti. Estas palabras resuenan en mi corazón constantemente. Ore por mí, por favor. Ella se dio cuenta de que la oración era la mejor defensa contra los ataques del demonio. En venganza, Satanás le infligía fuertes dolores de cabeza para impedir que durmiera. Sin embargo, pese a las fatigas, Gemma perseveró en la oración. ¿Cuántos esfuerzos hace ese miserable para que yo no ore? Ayer trató de matarme y habría tenido éxito si Jesús no hubiera venido a salvarme. Estaba asustada y mantuve la imagen de Cristo en mi mente. Una vez, mientras la santa escribía una carta, el diablo le arrebató la pluma de las manos. Rasgó el papel y la tiró de la silla, agarrándola de los cabellos con la violencia de sus garras brutales. El demonio se presentó ante mí como un gigante y me decía: para ti ya no hay esperanza de salvación, estás en mis manos. Yo le respondí que Dios es misericordioso y por tanto no temo nada. Entonces me golpeó en la cabeza y me dijo: maldita seas, y luego desapareció. Cuando volví a mi habitación para descansar, lo encontré de nuevo. Comenzó a golpearme con una cuerda anudada y me gritaba que yo era débil. Le dije que no, y me golpeó tan fuerte que caí de cabeza al suelo. En un momento se me vino a la mente invocar a Jesús. Padre eterno, en nombre de la preciosísima sangre de Jesús, líbrame. No recuerdo bien qué pasó. La bestia me arrastró de mi cama y me golpeó mi cabeza con tal fuerza que todavía me duele. Perdí el sentido y quedé en el suelo hasta que desperté. Gracias a Dios, a pesar de los ataques, Santa Gemma siempre tuvo fe en Jesús. Y mi Señor Jesús me dijo que no le... San Juan María Bautista Vianney. Lo hace porque yo convierto muchas almas para el buen Dios. El santo cura nació en Francia en el año de 1786. Combatió contra el maligno en varias ocasiones. Una vez, su hermana pasó la noche en su casa, ubicada al lado de la iglesia. Durante la noche escuchó raspones en la pared. Fue a ver a Juan, que estaba confesando, y él le dijo: hija mía, no debes temer, es el gruñón. Él no puede hacerte daño. En cuanto a mí, siempre me atormenta de la manera más desquiciada posible. A veces me coge por los pies y me arrastra por el cuarto. Lo hace porque yo convierto muchas almas para el buen Dios. El demonio hacía ruidos durante horas similares a los cristales, silbidos y relinchos. Incluso se colocaba debajo de la ventana del santo y gritaba: Vianney, Vianney, come papas. Su propósito era no dejar dormir al sacerdote para que se cansara y no pudiera estar
horas en el confesionario donde salvaba las almas de sus garras. En otra ocasión, mientras el cura estaba preparándose para celebrar la misa, un hombre le dijo que su dormitorio estaba en llamas. ¿Cuál fue su respuesta? El gruñón está furioso al no poder atrapar al pájaro, le prende fuego a la jaula. Le dio las llaves a aquellos que iban a apagar el fuego. Sabía que Satanás quería impedir la misa y no se lo permitió. Pero, ¿quiénes eran verdaderamente los supuestos diablos o demonios que atormentaban a los santos y que ellos percibían tan claramente gracias a sus facultades mediúnicas? El mundo espiritual está más relacionado de lo que muchos creen. Dios podía haber alejado el mundo espiritual del mundo terrenal, pero ha permitido que haya interconexiones. Y en parte lo ha permitido porque es una fuente de fe para mostrarnos que el mundo espiritual sí existe. Lamentablemente, hermanos desencarnados obsesores vinculados al mal existen en diferentes mundos. Estarán ahí hasta que se arrepientan de los males cometidos. Ellos se entregan a la fascinación de la maldad. Tales obsesores viven en la rebeldía y en constante desesperación. Son pobres desequilibrados que intentan inducir todas las circunstancias a la desarmonía en que viven. Ellos se organizan en grupos, cuyos integrantes presentan en el periespíritu y por efecto de la idioplastía aspectos diformes, grotescos, cuyas configuraciones y acciones parecerían fruto de pesadillas de aquellos que no están afines con la dulzura de la espiritualidad. Ellos intentarán provocarnos, seducirnos, como le sucedía al Padre Pío. Recuerdan que muchas veces se le presentaban en forma de mujeres hermosas y seductoras para hacerlo caer en tentación y alejarlo de Dios. Ellos aterrorizan a sus pobres víctimas, que se les aparecerán como alucinaciones diabólicas, sirviéndose de ellas también como juguetes para realizar sus caprichos, cosa que podrán lograr si su víctima está sintonizada moralmente con ellos. Una de las interesantísimas clases que nos imparte nuestra querida Ana Cecilia, en una de esas clases tuvimos la oportunidad de conocer la historia de un poderoso obsesor, el doctor Theophrastus, que comandaba grupos de obsesados bajo su dominio contra los espíritus encarnados. La historia de este infeliz dirigente de las tinieblas, mago griego, cuando vivía en la tierra, residente en Francia y quemado por la Inquisición hacia el año de 1470 en Rouen, después de una persecución despiadada y nefasta, que se resume en su incapacidad de perdonar a aquellos que lo persiguieron, dejándose dominar por un doloroso sentimiento de venganza. Pero, ¿por qué me parece apropiado mencionar este caso? Porque podríamos tomar este ejemplo como una explicación a los supuestos diablos o demonios que obsesaban a nuestros santos. Y es más, que obsesan a cualquier individuo llevándolo muchas veces a caer en la subyugación. Sabemos que en el mundo espiritual existen lugares al que se les denomina el bajo astral, y es donde habitan los hermanos poco evolucionados. Algunos tienen tanta maldad aún que, como lo dijimos anteriormente, de acuerdo a su idioplastía, toman formas horrendas. La pregunta es, ¿por qué Dios permitió que los santos, siendo seres evolucionados espiritualmente, fueran obsesados por seres como este Theophrastus, que era un espíritu que obsesaba a los encarnados y que si no ha evolucionado aún, puede seguir obsesando? Y como él, ¿cuántos más? ¿Lo permitió Dios para probarlos en su fe? ¿Fueron pruebas que ellos mismos pidieron pasar antes de volver a encarnar? Es lo más probable, porque en todos los casos narrados ningún santo sucumbió a los terribles ataques espirituales del que fueron víctimas. Lo importante es que se nos demuestra que la mediunidad, al igual que los santos, debe ser usada para el servicio a nuestros hermanos. Tal vez esa facultad que permitía a nuestros santos ayudar a su prójimo, poniendo en manifiesto hechos extraordinarios, a los que muchos llamamos milagros, fueron situaciones generadas gracias a su facultad mediúnica, que permitían la conexión con el mundo superior espiritual y del cual se valían para, con genuina humildad, ayudar a los demás. Esto significa
que los que llamamos milagros eran generados en el mundo espiritual por designios de Dios y que se realizaban en la tierra por intermedio de nuestros santos medios. Y se les llama santos, tal vez no tanto por su mediunidad, sino por la grandiosa capacidad de amor y sacrificio que otorgaban al prójimo. Ya que es un hecho que la mediunidad no es exclusividad de los santos, sabemos que todo en menor escala. Pero debemos recordar que si los santos fueron atormentados por los hermanitos moralmente inferiores, nosotros, que muy poco tenemos de santos, debemos cuidar con mayor afán nuestro comportamiento y así evitar atraer, de acuerdo a nuestra vibración moral, algún espíritu obsesor que nos pueda, en algunas ocasiones, llevar hasta la locura. Y para finalizar, si creemos en los hermanos inferiores moral y espiritualmente que desencarnaron y que se convierten en terribles obsesores. De la misma forma, respetemos la santidad de los santos, porque están en el extremo opuesto, siendo seres iluminados con una gran evolución espiritual, que habitaron la tierra para ayudarnos con su ejemplo para progresar. Muchas gracias. Alejandro. Sí, Alejandro, te escuchamos. Sí, primero Rosalía, por favor. Primero damas. Rosalía, por favor. Gracias. Gracias, Evita, por esta charla tan interesante, recordándonos a todos nuestros santos, ¿no? Qué maravilla el poder conocer cada uno de ellos y cuál era su tipo de mediunidad, ¿no? Que nosotros, antes de conocer realmente la doctrina espírita, decíamos que ellos hacían milagros, pero en realidad era esa gran facultad mediúnica que tenían ellos para o de sanar o de levitar o de transportarse a sitios y vislumbrarse medios de efectos físicos o también bilocación, ¿no? De estar en un lado y en otro lado, ¿no? Que nosotros decíamos, pues, bueno, eso es y las sanaciones tan milagrosas, los logros de San Francisco de San Martín de Porres, es increíble que ellos a través de la oración hayan logrado digamos, controlar esa mediunidad, ¿no? Porque en ese entonces no se hablaba de espiritismo, pero cómo ellos vencieron a esos espíritus obsesores, porque eran espíritus obsesores los que ellos veían y como no se conocía, pero la intuición los llevó a cada uno a conectarse con Dios y protegerse a través de la oración y ser tan fuertes en su fe, en su creencia hacia Dios, que fueron iluminados realmente para librarse de esos espíritus obsesores, ¿no? Y cómo todo esto que nos has relatado, el mundo religioso, católico, en los sacerdotes, fueron inclusive hay sacerdotes preparados para hacer exorcismo, ¿no? Porque ellos piensan que de esa manera expulsan a los demonios, ¿no? Desconociéndose realmente que son espíritus imperfectos que están realmente necesitando ayuda, ¿no? Si pudieras hacer algún comentario al respecto, Evita, muchas gracias. Claro que sí, Rosalía, y es cierto, lo que nos has dicho es una gran verdad. Tenemos, en primer lugar, que entender la época en que ellos vivieron, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil ahora hablar de santos en estos tiempos, en estas épocas. Ellos tenían muchas creencias, obviamente, muy distintas, o conocimiento al que tenemos nosotros ahora. La época en que ellos vivían, obviamente, eran también de muchos prejuicios, también de muchos temores. Debemos también entender que a veces la mediunidad era tomada como que estuvieras endemoniado y te podían quemar
la Inquisición te podía quemar. Entonces, obviamente también se tenía que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿verdad? También admitir que muchos de ellos eran atacados, porque si nosotros recordamos justamente lo que estudiamos, lo primero que se me dice es que cuando uno recién empieza a manifestar su mediunidad, no van a ser necesariamente espíritus superiores los que van a empezar a manifestarse principalmente, inicialmente con el medium. Siempre van a ser espíritus inferiores porque el medium todavía no tiene la capacidad ni el equilibrio para poder contactar con espíritus superiores o manejar su mediunidad. Entonces, ¿qué pasaba con los santos? Pues obviamente no, ellos no tenían el conocimiento doctrinario que tenemos ahora. Entonces, como tú has dicho bien, Rosalía, ellos recurrían a la oración, pero también tenían sus propios temores, eran seres humanos. Pero obviamente pues muchos de ellos con mucho amor, con mucha entrega al ser humano, al prójimo, ¿cierto? Pero también pues tenían sus defectos, me imagino, y eso también podía atraer el mismo temor que podían tener ellos, porque muchos hablan de que eran atacados, eran golpeados, el cabello les jalaba a una de ellas, otros le prendieron fuego. Son hechos extraordinarios, pero que nosotros no podemos decir que no ocurren, porque somos conscientes y testigos de cosas energéticas que han ocurrido. Entonces, también debemos pensar un poquito en que, por ejemplo, siempre doy el ejemplo de Santa Rosita de Lima, ¿no? Con el respeto que puedo tener yo a la santa, sin embargo, no considero que su santidad haya sido, bueno, realmente una santidad, porque ella lastimaba mucho, se lastimaba demasiado el cuerpo, o sea, ella no creo que Dios le dijera, mira, para que me amas, para que me ames, para que me muestres que me quieres, tienes que negligenciar tu vida, tienes que golpearte. Al contrario, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque eso es una especie de suicidio indirecto, y pienso yo que la mejor manera de mostrar amor a Dios es cuidándonos, porque si yo me cuido, obviamente, mi salud va a permitir que yo pueda ayudar al prójimo. ¿De qué me serviría estar no tan delgada, sin comer, jalándome el cabello, sin dormir toda la noche, flagelando mi cuerpo? Entonces, claro, ella tenía una mediunidad, pero era obsesada, y permitió esa obsesión, y ella decía que era por amor a Jesús, quería sentir los dolores, pero para mí esa no es una forma de santificar a nadie. O sea, yo pienso que no es así. Claro que, repito, tomando en cuenta el tiempo, la época en que ellos vivieron, pero sin embargo, vamos a comparar, a Martincito no necesitaba hacer eso para ayudar al prójimo, al contrario, él murió viejito, ¿no? Porque él, de esa forma él ayudaba, también se cuidaba. Entonces hay que tener bastante análisis en ese sentido, y bueno, ahora lo entendemos nosotros, podemos tener esa mediunidad, ¿sí? Y también tenemos la idea, como se nos dice, que es llegar a ser o santificarnos alguna vez. O sea, pero eso no va a ser ahorita en esta vida. No, obviamente es el proceso, el tiempo y la evolución, porque de eso se trata, llegar a tener santidad en nuestro espíritu, en nuestra alma, o ser espíritu de luz, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Seres elevados, y eso creo que es el proceso, el tiempo y las vidas que tengamos que vivir y cómo las vivamos. Eso es lo que pienso con respecto, obviamente, a esta charla. Gracias, Evita. Gracias, Evita. Vamos a pasarle la palabra a Alejandro. Por favor, tu micrófono, Alejandro. No te escuchamos. Hermano, buenas noches. He prestado atención a la charla de Eva y me ha parecido puntos muy interesantes, y quisiera profundizar un tema. Bueno, hasta donde yo tenía entendido, digamos, los santos cuando están próximos a desencarnar, ¿no? Por ejemplo, el caso de San Martín, de lo que estoy escuchando, o de lo que he estado escuchando,
en el momento de desencarnar, Fray Martín como que fue atacado, ¿no?, por entidades negativas, y prueba de ello es que se le notó, ¿no?, en su cuerpo, sus facciones, ¿no? Entonces, mi pregunta es, bueno, hasta donde yo tenía entendido, ¿no?, si un santo, ¿no?, que siempre ha sido acompañado por entidades o espíritus superiores, entendía que hasta el momento de desencarnar, estos espíritus superiores lo están acompañando en todo instante, ¿no?, en su momento de desencarnar y en su proceso, ¿no?, evolutivo espiritual. Entonces, ¿por qué se ha dado tantos casos? ¿Por qué se ha dado tantos casos de que entidades o espíritus negativos atacan a los santos en ese instante de desencarnar, ¿no? Entendía que los espíritus superiores acompañan digamos, al santo en ese instante de desencarnar. ¿Por qué ese conflicto, digamos, de entidades negativas que atacan ahí a los santos, ¿no? Por lo que he tenido oportunidad de escuchar. Quisiera, si Eva fuera tan amable, de profundizar un poquito mejor el tema, por favor, ya, en ese sentido. Muchas gracias, Eva. Bueno, no debemos olvidar que por muy santo que sean, son seres humanos, ¿no? Y todos también somos afectos a un momento de debilidad, sobre todo en el momento del desencarne. Puede ser también, por mucha fe que tenga, él puede haber tenido una debilidad en ese instante o algún temor, porque en su propia humildad que puede haber tenido nuestro querido Martincito, él no se sentía una persona especial, o sea, él no sentía que que era especial, él simplemente decía que tenía mucho amor, bueno, y que era Dios quien curaba, era Dios quien sanaba, ¿no? Entonces, tal vez en ese momento del desencarne pasó por el umbral, solamente pasó por ahí, o los hermanitos desencarnados se le acercaron, como nos puede pasar a cualquier medium, y he dicho, sin ser santos, nos puede ocurrir eso, podemos ser atacados en ese instante y de repente fue una última prueba. Tal vez fue una prueba para él de un hermanito que se le acercó y aún así él logró superar ese momento de tal vez posible debilidad o prueba, ¿no? Logró superarlo. Lo que sí debemos tomar en cuenta de nuestro querido Martín, fue un ejemplo, pienso yo, de los pocos santos a quien yo realmente considero como tal. Martín es uno de ellos, ¿no? Es un ejemplo, pueden ser digno de ejemplo. No tanto puede ser el hecho de los milagros, pero los milagros son hechos por Dios. Pero para mí fue un ejemplo en su comportamiento, en su humildad, en el amor que le tenía al prójimo. En eso para mí es un gran ejemplo Fray Martín de Porres, porque bueno, como repito, lo que nosotros llamamos milagros, eso es dado por nuestro Señor, es dado por Dios y también por el merecimiento de la persona que lo recibía, ¿no? Entonces, como te digo, Alejandro, de repente Martín en ese momento de desencarnar, como humano que era, tuvo algún temor y bueno, pues es como decir, bajaste la guardia, o como cuando nosotros decimos, ¿no? Cuando muchas veces Ana dice, si no estamos aptos para trabajar en ese momento, estamos débiles, de alguna forma la palabra bajoneados, no debemos trabajar. Entonces, en el momento del desencarne puede haber habido una debilidad emocional por parte de nuestro querido Martín y tal vez el temor permitió que ciertos hermanitos obsesores quisieran atacarlo, pero no lo lograron, ¿no? Esa es mi respuesta. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias. Gracias Alejandro y Rosalía por sus participaciones. No sé si alguien más desea hacer alguna pregunta o decirnos algo al respecto. Sí, Chivi, te escuchamos. Ceci, en primer lugar, agradecerle a Eva por esta linda charla, donde nos ha hecho conocer más acerca de los diferentes santos y de sus facultades, ¿no? Y acotar un poco algo en relación a lo que decía Alejandro con Martín de Porres. Martín de Porres era un ser tan especial
Era un ser tan humilde, tan amoroso, que lo que pudiera haber sido para las personas que fueron testigos del momento de su desencarne, lo que pudiera haber parecido los estertores de la muerte o haber parecido que había sido atacado, él pasó por muchas tentaciones, incluso fue perseguido, pero cuando esto ocurría, él lo que hacía era llamar a Jesús. En una ocasión, él pintó una cruz en una pared porque lo estaban persiguiendo, ¿no? Y con eso mostró que antes que ninguna otra cosa, su alma, su espíritu estaba en Cristo. Y en ese momento dejaron de atacarlo. Yo pienso que él siempre se olvidaba de sí mismo. Él no le importaba estar con ropa muy humilde porque él pensaba que los demás necesitaban más que él había venido en la misión de ayudar. Siempre tenía la palabra de Jesús en su boca, algún mensaje, alguna palabra de consuelo que darle a un hermano que lo necesitaba. Siempre sabía que necesitaba a los demás, era una conexión muy grande que tenía con los espíritus de las personas que estaban sufriendo. Él se conectaba y sabía qué era lo que necesitaban. Era una conexión muy grande que tenía él con la espiritualidad. Pienso yo, así como las personas que fueron testigos del momento de su desencarne se sintieron o les pareció que en ese momento él estaba siendo atacado por los demonios, pienso yo que lo que estaba haciendo es de repente, en un acto de caridad, acercarse a aquellos hermanos que más lo necesitaban antes de irse. Porque esto que dicen de que él estaba siendo atacado fue la interpretación que dieron los testigos en ese momento. Pero nosotros que conocemos su vida, que incluso conocemos la doctrina que en ese momento no se había manifestado, y sabemos que una persona que ha tenido un padrón vibratorio en positivo siempre su mente va a estar en positivo, y aunque tenga algún tipo de debilidad en algún momento, su vibración durante más tiempo en su vida ha estado en positivo. Por lo tanto, su padrón vibratorio es positivo. Y pienso que más que una tentación o que ya su vibración bajado para que haya podido ser alcanzado por obsesores, pienso que lo que él hizo en un acto supremo de caridad es acercarse a aquellos espíritus más infelices que necesitaban de su ayuda. Porque era eso, Martín, era amor, era caridad pura. Esto es algo que en este momento se me vino a la cabeza, pensando que las personas que fueron testigos de su desencarne y que pusieron ante la historia este hecho como que fue atacado por los demonios, pienso que con el conocimiento que nosotros estamos adquiriendo, podría yo también dar mi interpretación, humildemente de todas maneras, ¿no? De que más bien fue la caridad en que él se acercó para seguir ayudando hasta el último instante de su vida, porque antes que él siempre estuvo a un hermano presente, siempre fue el resto y los demás los que necesitaban de la misericordia de Dios, y aunque él los curaba, sabía que Dios los salvaba. Esa vendría a ser mi acotación al respecto de lo que del tema de Martín de Porres, que nos ha traído esta linda charla que nos has ofrecido hoy, Evita. Muchas gracias. Sí, Silvita, efectivamente, también esa teoría me vino un poquito a la cabeza y iba a mencionarlo en el momento en que pensé en esa oración maravillosa cuando dice que nuestro Señor Jesucristo bajó a los infiernos, ¿no? Para al tercer día. Justo me vino eso en la cabeza. También para la cabeza. Sí, lo pensé, sí. Y también obviamente es muy válida
y muy acertada tu comentario, porque efectivamente el amor de él era tan grande que no solamente alcanzaba a los encarnados, sino a los desencarnados, y era el momento preciso, tal vez él pasó por ahí para de alguna manera poder sacar de algunas almas atormentadas de ahí, pedirles tal vez que vayan con él, que evolucionen. De repente fue ese momento energético que fue lo que vieron los testigos, ¿no? Y obviamente es un hecho. Él está trabajando, si es que no ha desencarnado, sigue trabajando en un mundo espiritual, ¿no? Y él y muchos más, ¿verdad? Pero como repito, también puede haber hermanos que los santificaron, pero que más que todo era energía mediúnica tal vez, ¿no? Que no estaba tan bien dirigida, ¿no? También puedes también eso en muchos casos y los han santificado. Porque yo noto también en los estudios que he hecho de muchos otros que los llaman santos, pero que pues de repente no era tanto así, ¿no? Entonces hay de todo, hermanita. Sí, me parece muy bien, Silvita, muchas gracias. Sí, sí, es Hay verdad, de todo. hay de todo. Como los Más medios de emocionante. ahora, Sí, ¿no? Como los medios sí, de ahora, Evita. efectivamente. Gracias, Qué Silvita lindo, qué lindo. preciosa. Gracias De por nada, tu gracias a ti. participación, Silvia. No sé si alguien más desea decir algo al respecto del tema de hoy o hacer alguna pregunta. Ok. Bueno, entonces, ya que nadie quiere decir nada, me toca a mí ya para despedirnos de esta charla. Bueno, agradecerle a Eva, como siempre, sus charlas muy ilustrativas, muy buenas, y haber traído siempre temas diferentes como este, en los que se ha abordado sobre la mediunidad de los santos. Y recordar, estoy escuchando la charla y me vienen estas ideas a la cabeza. Quiero que todos recordemos, y no es por atacar a nadie, pero quiero que todos recordemos que quien los proclama santos somos los encarnados, ¿ok? Pienso yo que estos espíritus que reencarnaron en esas personas tan especiales que luego fueron canonizadas, eran espíritus de luz en misión de amor. Algunos, ¿no? Como otros vemos que de repente yo lo puedo llamar de fanatismo o en su interpretación equivocada de lo que debería ser alabar a Dios, cometieron ciertos actos que definitivamente hoy nos damos cuenta de que no fueron eh, o que no iban de acuerdo a una salud emocional y hasta mental eh, que se pueda decir que era normal, ¿ok? Entonces, que recordemos siempre eso, los santos siempre están siendo proclamados por o canonizados por seres encarnados. Estamos encarnados porque aún tenemos muchos defectos y esas personas que escogen a quién canonizar y que investigan los supuestos milagros, eh, muchas veces ellas no están ni siquiera bien consigo mismos y con sus conciencias. O sea, no podemos garantizar de que todo esto realmente sea algo potencialmente divino, ¿no? Claro, no vamos a poner en tela de juicio a todos en absoluto, ¿no? Tenemos a San Martín que fue, no, y no porque es nuestro santo peruano, tenemos a San Martín que fue una persona que mostró toda humildad y caridad en la época, que hizo bastante, que tuvo también la bilocación y en fin, todas estas situaciones y que ahora hasta cuestionamos de por qué en el último momento él fue atacado, ¿no? Bueno, yo no pienso que él haya sido atacado. Las personas por sensacionalismo pueden haber contado historias en el,
en el momento del desencarne de él. Sabemos pues que en el momento del desencarne nos encontramos con los equipos de desligamiento. Sea santo o no sea santo, acuérdense que era un espíritu encarnado y que tenía un cuerpo físico, el que debería de dejar para poder elevarse ya hacia el otro plano donde le correspondía. Entonces, me parece muy extraño ese ataque, ¿no? Ahora, o sea, en cuanto todos conversaban o hacían sus participaciones, yo iba pensando en eso. Estaba rodeado de los equipos de trabajo de desligamiento. Es un momento realmente de paz, de tranquilidad, más siendo y tratándose de una persona que llevaba dentro de sí todo ese amor, toda esa caridad, toda esa humildad. Entonces me parece como que muy extraño que el espíritu que estaba en ese momento siendo desligado haya defendido, se haya defendido o haya podido ser atacado. O sea, pensemos en el momento, ¿no? Para hacer un desligamiento, y como ya lo sabemos, todo es preparado, todo es en absoluto preparado y los equipos vienen a trabajar. Entonces, si ellos, esos espíritus de luz están ahí trabajando, indudablemente no van a permitir el ingreso de ningún espíritu de un nivel de evolución inferior, ¿no? A mí más me parece que estas son eh, historias que se contaron, ¿no? Vamos a decirle leyendas, leyendas que se cuentan y han pasado de generación en generación en así con el único intuito de resaltar más de repente o de contar algo más que se le ha dado a San Martín como algo que hizo, ¿no? Él luchó al final porque los demonios lo atacaron y él fue fuerte hasta el final. Como espíritas sabemos que en el momento del desligamiento estamos pasando por un proceso, ¿no? Estamos pasando por un proceso por el cual no vamos a dejar a los equipos de trabajo sentaditos ahí y nosotros no vamos a dejar ese proceso que ya lo hemos visto. El que no lo sabe, le pido que vea el video del desencarne de Lázaro. Entonces, me parece medio inviable esa parte ahí de que él fue atacado en el momento de que en que él estaba falleciendo. Esa es mi opinión, ¿no? Como espírita, esa es mi opinión. Me parece muy difícil el que haya sucedido eso. Como les digo, más me suena como a historias de la época en que se decían tantas cosas y se hacían tantas cosas como Santa Rosa, ¿no? Que pensaba que maltratándose físicamente ella pues sería más digna de alcanzar o de llegar a Dios, ¿no? Son malas interpretaciones. Eso también en esas malas interpretaciones sobre el hacer ese tipo de cosas por querer alcanzar, vamos a llamarle un estatus espiritual, está en la charla de Giancarlo. Giancarlo también hizo una charla al respecto de eso. Y bueno, pues hoy en día ya sabemos, no estamos ciegos como en esa época. No nos encontramos ciegos. Ahora ya tenemos todas estas informaciones que han venido directamente de la espiritualidad para nosotros y nos ha aclarado y nos ha dicho que no es una cuestión de creer ciegamente en algo. El propio Allan Kardec lo dice, ¿no? Hay que investigar, hay que estudiar, hay que mirarlo por todos los lados para ver cómo él lo hizo, como él lo hizo en el libro de los espíritus, hizo todas esas preguntas y investigó todas las respuestas, lo trabajó con varios medios y todas las respuestas fueron analizadas. Entonces, después de eso que él recién publique el libro, una vez que él se sintió totalmente seguro de que todas las respuestas coincidían y todas llevaban a un mismo punto. ¿Ok? Entonces, esa es mi opinión al respecto hemos tocado un poquito más creo que de San Martín,
por ser de repente peruano, por ser de repente el santo patrono de acá del Perú, ¿no? Entonces, muchas gracias y vamos a pasar a lo siguiente. Creo que Eva quiere decirnos algo. ¿Deseas decirnos algo, Eva? No, me estaba arrancando mi cabeza, pero me parece muy bien. Ana, efectivamente lo que estás diciendo también es muy válido, es cierto. Es difícil que él haya sido atacado. Obviamente lo que yo narro fue lo que leí en su biografía, pero sí, también tenemos que analizar bastante lo que puede haber sido interpretado, ¿no? En ese tiempo por esas personas, y de repente, pues tú sabes que a veces el tema malogrado, que siempre agregan alguna cosita más, ¿no? Pero efectivamente pienso que cualquier ser que está en un buen camino, un camino elevado, un camino de amor, no importa que estemos muy lejos de ser santos, pero creo que en el momento de desencarno es un momento de paz, ¿no? Momento como tú dices, ser asistido. Y eso es hermoso también. Entonces me parece muy acertado tu concepto, Ana, y creo que sí, por ese lado es que va. Gracias, hermanita. Los quiero un montón. Gracias. Entonces vamos ahora a pasar a lo siguiente. Gracias, Evita, por esta charla tan interesante, recordándonos a todos nuestros santos, ¿no? Qué maravilla el poder conocer cada uno de ellos y cuál era su tipo de mediunidad, ¿no? Que nosotros, antes de conocer realmente la doctrina espírita, decíamos que ellos hacían milagros, pero en realidad era esa gran facultad mediúnica que tenían ellos para o de sanar o de levitar o de transportarse a sitios y vislumbrarse medios de efectos físicos, o también bilocación, ¿no? De estar en un lado y en otro lado, ¿no? Que nosotros decíamos, pues, bueno, eso es y las sanaciones tan milagrosas, los logros de San Francisco, de San Martín de Porres, es increíble que ellos, a través de la oración, hayan logrado digamos, controlar esa mediunidad, ¿no? Porque en ese entonces no se hablaba de espiritismo, pero cómo ellos vencieron a esos espíritus obsesores, porque eran espíritus obsesores los que ellos veían, y como no se conocía, pero la intuición los llevó a cada uno a conectarse con Dios y protegerse a través de la oración y ser tan fuertes en su fe, en su creencia hacia Dios, que fueron iluminados realmente para librarse de esos espíritus obsesores, ¿no? Y cómo todo esto que nos has relatado, el mundo religioso, católico, en los sacerdotes, fueron inclusive hay sacerdotes preparados para hacer exorcismo, ¿no? Porque ellos piensan que de esa manera expulsan a los demonios, ¿no? Desconociéndose realmente que son espíritus imperfectos que están realmente necesitando ayuda, ¿no? Si pudieras hacer algún comentario al respecto, Evita, muchas gracias. Claro que sí, Rosalía, y es cierto, lo que nos has dicho es una gran verdad. Tenemos, en primer lugar, que entender la época en que ellos vivieron, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil ahora hablar de santos en estos tiempos, en estas épocas. Ellos tenían muchas creencias, obviamente, muy distintas, o conocimientos que tenemos nosotros ahora. La época en que ellos vivían, obviamente, eran también de muchos prejuicios, también de muchos temores. Debemos también entender que a veces la mediunidad era tomada como que estuvieras endemoniado y te podían quemar en la Inquisición te podía quemar. Entonces, obviamente, también se tenía que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿verdad? También admitir que muchos de ellos eran atacados, porque si nosotros recordamos justamente lo que estudiamos,
lo primero que se me dice es que cuando uno recién empieza a manifestar su mediunidad, no van a ser necesariamente espíritus superiores los que van a empezar a manifestarse principalmente, inicialmente con el medium. Siempre van a ser espíritus inferiores porque el medium todavía no tiene la capacidad ni el equilibrio para poder contactar con espíritus superiores o manejar su mediunidad. Entonces, ¿qué pasaba con los santos? Pues obviamente ellos no tenían el conocimiento doctrinario que tenemos ahora. Entonces, como tú has dicho bien, Rosalía, ellos recurrían a la oración, pero también tenían sus propios temores, eran seres humanos. Pero obviamente pues muchos de ellos con mucho amor, con mucha entrega al ser humano, al prójimo, ¿cierto? Pero también pues tenían sus defectos, me imagino, y eso también podía atraer el mismo temor que podían tener ellos, porque muchos hablan de que eran atacados, eran golpeados, el cabello les jalaba a una de ellas, otros le prendieron fuego. Son hechos extraordinarios, pero que nosotros no podemos decir que no ocurren, porque somos conscientes y testigos de cosas energéticas que han ocurrido. Entonces, también debemos pensar un poquito en que, por ejemplo, siempre doy el ejemplo de Santa Rosita de Lima, ¿no? Con el respeto que puedo tener yo a la santa, sin embargo, no considero que su santidad haya sido, bueno, realmente una santidad, porque ella lastimaba mucho, se lastimaba demasiado el cuerpo, o sea, ella no creo que Dios le dijera, mira, para que me amas, para que me ames, para que me muestres que me quieres, tienes que negligenciar tu vida, tienes que golpearte. Al contrario, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque eso es una especie de suicidio indirecto, y pienso yo que la mejor manera de mostrar amor a Dios es cuidándonos, porque si yo me cuido, obviamente, mi salud va a permitir que yo pueda ayudar al prójimo. ¿De qué me serviría estar no tan delgada, sin comer, jalándome el cabello, sin dormir toda la noche, flagelando mi cuerpo? Entonces, claro, ella tenía una mediunidad, pero era obsesada, y permitió esa obsesión, y ella decía que era por amor a Jesús, quería sentir los dolores, pero para mí esa no es una forma de santificar a nadie. O sea, yo pienso que no es así. Claro que, repito, tomando en cuenta el tiempo, la época en que ellos vivieron, pero sin embargo, vamos a comparar a Martincito, no necesitaba hacer eso para ayudar al prójimo, al contrario, él murió viejito, ¿no? Porque él, de esa forma él ayudaba, también se cuidaba. Entonces hay que tener bastante análisis en ese sentido, y bueno, ahora lo entendemos nosotros, podemos tener esa mediunidad, ¿sí? Y también tenemos la idea, como se nos dice, que es llegar a ser o santificarnos alguna vez. O sea, pero eso no va a ser ahorita en esta vida. No, obviamente es el proceso, el tiempo y la evolución, porque de eso se trata, llegar a tener santidad en nuestro espíritu, en nuestra alma, o ser espíritu de luz, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Seres elevados, y eso creo que es el proceso, el tiempo y las vidas que tengamos que vivir y cómo las vivamos. Eso es lo que pienso con respecto, obviamente, a esta charla. Gracias, Evita. Gracias, Evita. Vamos a pasarle la palabra a Alejandro. Hermano, buenas noches. He prestado atención a la charla de Eva y me ha parecido puntos muy interesantes, y quisiera profundizar un tema. Bueno, hasta donde yo tenía entendido, digamos, los santos cuando están próximos a desencarnar, ¿no? Por ejemplo, el caso de San Martín, de lo que estoy escuchando, o de lo que he estado escuchando, en el momento de desencarnar, Fray Martín como que fue atacado, ¿no?, por entidades negativas, y prueba de ello es que se le notó, ¿no?, en su cuerpo, sus facciones, ¿no? Entonces, mi pregunta es, bueno, hasta donde yo tenía entendido, ¿no?, si un santo, ¿no?, que siempre ha sido acompañado por entidades o espíritus superiores, entendía que hasta el momento de desencarnar estos espíritus superiores lo
lo están acompañando en todo instante, ¿no? En su momento de desencarnar y en su proceso, ¿no? Evolutivo, espiritual. Entonces, ¿por qué se ha dado tantos casos? ¿Por qué se ha dado tantos casos de que entidades o espíritus negativos atacan a los santos en ese instante de desencarnar, ¿no? Entendía que los espíritus superiores acompañan digamos, al santo en ese instante de desencarnar. ¿Por qué ese conflicto, digamos, de entidades negativas que atacan ahí a los santos, ¿no? Por lo que he tenido oportunidad de escuchar. Quisiera, si Eva fuera tan amable, de profundizar un poquito mejor el tema, por favor, ya, en ese sentido. Muchas gracias, Eva. Bueno, no debemos olvidar que por muy santo que sean, son seres humanos, ¿no? Y todos también somos afectos a un momento de debilidad, sobre todo en el momento del desencarne, puede ser también por mucha fe que tenga, él puede haber tenido una debilidad en ese instante o algún temor, porque en su propia humildad que puede haber tenido nuestro querido Martincito, él no se sentía una persona especial, o sea, él no sentía que que era especial, él simplemente decía que tenía mucho amor, bueno, y que era Dios quien curaba, era Dios quien sanaba, ¿no? Entonces, tal vez en ese momento del desencarne pasó por el umbral, solamente pasó por ahí, o los hermanitos desencarnados se le acercaron, como nos puede pasar a cualquier medio, y he dicho, sin ser santos, nos puede ocurrir eso, podemos ser atacados en ese instante y de repente fue una última prueba. Tal vez fue una prueba para él de un hermanito que se le acercó y aún así él logró superar ese momento de tal vez por decirle debilidad o prueba, ¿no? Logró superarlo. Lo que sí debemos tomar en cuenta de nuestro querido Martín, fue un ejemplo, pienso yo, de los pocos santos a quien yo realmente considero como tal, Martín es uno de ellos, ¿no? Es un ejemplo, puede ser digno de ejemplo, no tanto, puede ser el hecho de los milagros, pero los milagros son hechos por Dios. Pero para mí fue un ejemplo en su comportamiento, en su humildad, en el amor que le tenía al prójimo. En eso para mí es un gran ejemplo Fray Martín de Porres, porque bueno, como repito, lo que nosotros llamamos milagros, eso es dado por nuestro Señor, es dado por Dios y también por el merecimiento de la persona que lo recibía, ¿no? Entonces, como te digo, Alejandro, de repente Martín en ese momento de desencarnar, como humano que era, tuvo algún temor y bueno, pues es como decir, bajaste la guardia o como cuando nosotros decimos, ¿no? Cuando muchas veces Ana dice, si no estamos aptos para trabajar en ese momento, estamos débiles, de alguna forma la palabra bajoneado, no debemos trabajar. Entonces, en el momento del desencarne puede haber habido una debilidad emocional por parte de nuestro querido Martín y tal vez el temor permitió que ciertos hermanitos obsesores quisieran atacarlo, pero no lo lograron, ¿no? Ese es mi respuesta. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias. Gracias Alejandro y Rosalía por sus participaciones. No sé si alguien más desea hacer alguna pregunta o decirnos algo al respecto. Sí, Chivi, te escuchamos. Ceci, en primer lugar, agradecerle a Eva por esta linda charla, donde nos ha hecho conocer más acerca de los diferentes santos y de sus facultades, ¿no? Y acotar un poco algo en relación a lo que decía Alejandro con Martín de Porres. Martín de Porres era un hombre, era un ser tan especial, era un ser tan humilde, tan amoroso, que lo que pudiera haber sido para las personas que fueron testigos del momento de su desencarne, lo que pudiera haber parecido los estertores de la muerte o haber parecido que había sido atacado, él pasó por muchas tentaciones, incluso fue perseguido, pero cuando esto ocurría, él lo que hacía era llamar a Jesús
en una ocasión, él pintó una cruz en una pared porque lo estaban persiguiendo, ¿no? Y con eso mostró que antes que ninguna otra cosa, su alma, su espíritu estaba en Cristo. Y en ese momento dejaron de atacarlo. Yo pienso que él siempre se olvidaba de sí mismo. Él no le importaba estar con ropa muy humilde porque él pensaba que los demás necesitaban más que él había venido en la misión de ayudar, siempre tenía la palabra de Jesús en su boca, algún mensaje, alguna palabra de consuelo que darle a un hermano que lo necesitaba. Siempre sabía que necesitaba a los demás, era una conexión muy grande que tenía con los espíritus de las personas que estaban sufriendo. Él se conectaba y sabía qué era lo que necesitaban. Era una conexión muy grande que tenía él con la espiritualidad. Pienso yo, así como las personas que fueron testigos del momento de su desencarne se sintieron o les pareció que en ese momento él estaba siendo atacado por los demonios, pienso yo que lo que estaba haciendo es de repente, en un acto de caridad, acercarse a aquellos hermanos que más lo necesitaban antes de irse. Porque esto que dicen de que él estaba siendo atacado fue la interpretación que dieron los testigos en ese momento. Pero nosotros que conocemos su vida, que incluso conocemos la doctrina que en ese momento no se había manifestado, y sabemos que una persona que ha tenido un padrón vibratorio en positivo siempre su mente va a estar en positivo, y aunque tenga algún tipo de debilidad en algún momento, su vibración durante más tiempo en su vida ha estado en positivo. Por lo tanto, su padrón vibratorio es positivo. Y pienso que más que una tentación o que ya su vibración bajado para que haya podido ser alcanzado por obsesores, pienso que lo que él hizo en un acto supremo de caridad es acercarse a aquellos espíritus más infelices que necesitaban de su ayuda. Porque era eso, Martín, era amor, era caridad pura. Esto es algo que en este momento se me vino a la cabeza, pensando que las personas que fueron testigos de su desencarne y que pusieron ante la historia este hecho como que fue atacado por los demonios, pienso que con el conocimiento que nosotros estamos adquiriendo, podría yo también dar mi interpretación, humildemente de todas maneras, ¿no? De que más bien fue la caridad en que él se acercó para seguir ayudando hasta el último instante de su vida, porque antes que él siempre estuvo a un hermano presente, siempre fue el resto y los demás los que necesitaban de la misericordia de Dios, y aunque él los curaba, sabía que Dios los salvaba. Esa vendría a ser mi acotación al respecto de lo que del tema de Martín de Porres, que nos ha traído esta linda charla que nos has ofrecido hoy, Evita. Muchas gracias. Sí, Silvita, efectivamente, también esa teoría me vino un poquito a la cabeza y iba a mencionarlo en el momento en que pensé en esa oración maravillosa cuando dice que nuestro Señor Jesucristo bajó a los infiernos, ¿no? Para al tercer día. Justo me vino eso en la cabeza. También sí, lo pensé, sí. Y también, obviamente, es muy válida y muy acertada tu comentario, porque efectivamente el amor de él era tan grande que no solamente alcanzaba a los encarnados, sino a los desencarnados, y en el momento preciso tal vez él pasó por ahí para de alguna manera poder sacar de algunas almas atormentadas de ahí, pedirles tal vez que vayan con él, que evolucionen. De repente fue ese momento energético que fue lo que vieron los testigos, ¿no?
Y obviamente es un hecho. Él está trabajando, si es que no ha desencarnado, sigue trabajando en un mundo espiritual, ¿no? Y él y muchos más, ¿verdad? Pero como repito, también puede haber hermanos que lo santificaron, pero que más que todo era energía mediúnica tal vez, ¿no? Que no estaba tan bien dirigida, ¿no? También puede también eso en muchos casos y los han santificado. Porque yo noto también en los estudios que he hecho de muchos otros que los llaman santos, pero que pues de repente no era tanto así, ¿no? Entonces hay de todo, hermanita. Sí, me parece muy bien, Todo, ¿no? Silvita, muchas gracias. Sí, sí, es Hay verdad, de todo, hay de todo. Como los más medios como de son. ahora, Sí, ¿no? Como los medios sí, de ahora, Evita. efectivamente. Gracias, Silvita Bueno, Preciosa. Gracias de por nada, tu corazón. Gracias a ti. participación, Silvia. No sé si alguien más desea decir algo al respecto del tema de hoy o hacer alguna pregunta. Ok. Bueno, entonces ya que nadie quiere decir nada, me toca a mí ya para despedirnos de esta charla. Bueno, agradecerle a Eva, como siempre, sus charlas muy ilustrativas, muy buenas, y haber traído siempre temas diferentes como este, en los que se ha abordado sobre la mediunidad de los santos. Y recordar, estoy escuchando la charla y me vienen estas ideas a la cabeza. Quiero que todos recordemos, y no es por atacar a nadie, pero quiero que todos recordemos que quien los proclama santos somos los encarnados, ¿ok? Pienso yo que estos espíritus que reencarnaron en esas personas tan especiales que luego fueron canonizadas, eran espíritus de luz en misión de amor. Algunos, ¿no? Como otros vemos que en su, de repente yo lo puedo llamar de fanatismo o en su interpretación equivocada de lo que debería ser alabar a Dios, cometieron ciertos actos que definitivamente hoy nos damos cuenta de que no fueron eh, o que no iban de acuerdo a una salud emocional y hasta mental eh, que se pueda decir que era normal, ¿ok? Entonces, que recordemos siempre eso, los santos siempre están siendo proclamados por o canonizados por seres encarnados. Estamos encarnados porque aún tenemos muchos defectos y esas personas que escogen a quien canonizar y que investigan los supuestos milagros, eh, muchas veces ellas no están ni siquiera bien consigo mismos y con sus conciencias. O sea, no podemos garantizar de que todo esto realmente sea algo potencialmente divino, ¿no? Claro, no vamos a poner en tela de juicio a todos en absoluto, ¿no? Tenemos a San Martín que fue, no, y no porque es nuestro santo peruano, tenemos a San Martín que fue una persona que mostró toda humildad y caridad en la época, que hizo bastante, que tuvo también eh, la bilocación y en fin, todas estas situaciones y que ahora hasta cuestionamos de por qué en el último momento él fue atacado, ¿no? Bueno, yo no pienso que él haya sido atacado. Las personas por sensacionalismo pueden haber contado historias en en el momento del desencarne de él. Sabemos pues que en el momento del desencarne nos encontramos con los equipos de desligamiento. Sea santo o no sea santo, acuérdense que era un espíritu encarnado y que tenía un cuerpo físico, el que debería de dejar para poder elevarse ya hacia el otro plano donde le correspondía. Entonces, me parece muy extraño
ese ataque, ¿no? Ahora, o sea, en cuanto todos conversaban o hacían sus participaciones, yo iba pensando en eso. Estaba rodeado de los equipos de trabajo de desligamiento. Es un momento realmente de paz, de tranquilidad, más siendo y tratándose de una persona que llevaba dentro de sí todo ese amor, toda esa caridad, toda esa humildad. Entonces me parece como que muy extraño que el espíritu que estaba en ese momento siendo desligado haya defendido, se haya defendido o haya podido ser atacado. O sea, pensemos en el momento, ¿no? Para hacer un desligamiento y como ya lo sabemos, todo es preparado, todo es en absoluto preparado y los equipos vienen a trabajar. Entonces, si ellos, esos espíritus de luz están ahí trabajando, indudablemente no van a permitir el ingreso de ningún espíritu de un nivel de evolución inferior, ¿no? A mí más me parece que estas son historias que se contaron, ¿no? Vamos a decirle leyendas, leyendas que se cuentan y han pasado de generación en generación en así con el único intuito de resaltar más de repente o de contar algo más que se le ha dado a San Martín como algo que hizo, ¿no? Él luchó al final porque los demonios lo atacaron y él fue fuerte hasta el final. Como espíritas sabemos que en el momento del desligamiento estamos pasando por un proceso, ¿no? Estamos pasando por un proceso por el cual no vamos a dejar a los equipos de trabajo sentaditos ahí y nosotros no vamos a dejar ese proceso que ya lo hemos visto. El que no lo sabe, le pido que vea el video del desencarne de Lázaro. Entonces, me parece medio inviable esa parte ahí de que él fue atacado en el momento de que en que él estaba falleciendo. Esa es mi opinión, ¿no? Como espírita, esa es mi opinión. Me parece muy difícil el que haya sucedido eso. Como les digo, más me suena como a historias de la época en que se decían tantas cosas y se hacían tantas cosas como Santa Rosa, ¿no? Que pensaba que maltratándose físicamente ella pues sería más digna de alcanzar o de llegar a Dios, ¿no? Son malas interpretaciones. Eso también en esas malas interpretaciones sobre el hacer ese tipo de cosas por querer alcanzar, vamos a llamarle un estatus espiritual, está en la charla de Giancarlo. Giancarlo también hizo una charla al respecto de eso. Y bueno, pues hoy en día ya sabemos, no estamos ciegos como en esa época. No nos encontramos ciegos. Ahora ya tenemos todas estas informaciones que han venido directamente de la espiritualidad para nosotros y nos ha aclarado y nos ha dicho que no es una cuestión de creer ciegamente en algo. El propio Allan Kardec lo dice, ¿no? Hay que investigar, hay que estudiar, hay que mirarlo por todos los lados para ver cómo él lo hizo, como él lo hizo y en el libro de los espíritus, hizo todas esas preguntas y investigó todas las respuestas, lo trabajó con varios medios y todas las respuestas fueron analizadas. Entonces, después de eso, que él recién publique el libro, una vez que él se sintió totalmente seguro de que todas las respuestas coincidían y todas llevaban a un mismo punto. ¿Ok? Entonces, esa es mi opinión al respecto de, hemos tocado un poquito más creo que de San Martín, por ser de repente peruano, por ser de repente el santo patrono de acá del Perú, ¿no? Entonces, muchas gracias y vamos a pasar a lo siguiente. Creo que Eva quiere decirnos algo. ¿Deseas decirnos algo, Eva? No, me estaba arrancando mi cabeza, pero me parece muy bien.
Ana, efectivamente lo que estás diciendo también es muy válido, es cierto, es difícil que él haya sido atacado. Obviamente lo que yo narro fue lo que leí en su biografía, pero sí, también tenemos que analizar bastante lo que puede haber sido interpretado, ¿no? En ese tiempo por esas personas, y de repente, pues tú sabes que a veces el tema malogrado, que siempre agregan alguna cosita más, ¿no? Pero efectivamente pienso que cualquier ser que está en un buen camino, un camino elevado, un camino de amor, no importa que estemos muy lejos de ser santos, pero creo que en el momento de desencarno es un momento de paz, ¿no? Momento como tú dices, ser asistidos. Y eso es hermoso también. Entonces me parece muy acertado tu concepto, Ana, y creo que sí, por ese lado es que va. Gracias, hermanita. Los quiero un montón. Gracias. Entonces vamos ahora a pasar a lo siguiente.